Bueno, buenas tardes chicos, este es el video, bueno, estas van a ser la serie de videos de la tutoría 9 de esta tutoría que son de, bueno, una continuación de la segunda ley de Newton por rígidos. Y también, bueno, ahí vamos a tener dos ejercicios de Coriolis para seguir repasando el tema, ya que es un tema que a ustedes se les va a valorar, que va a tener bastante valor dentro de lo que sería el examen. Y también sería bueno repasarlo para, bueno, para poder practicar más el tema. Bueno, vamos a hacer este primer problema que nos dice lo siguiente, que es del Hibbeler, es el 1742 y nos dice lo siguiente. La caja uniforme tiene una masa de 50 kilogramos y descansa sobre el carro que tiene una superficie inclinada. Determine la aceleración mínima que causará que la caja se incline o se deslice en relación con el carro. ¿Cuál es la magnitud de esta aceleración? El coeficiente de fricción estática entre la caja y el carro es de 0.5. Okay. Algo importante, bueno, para empezar este problema, bueno, primero que todo es un plano inclinado, entonces hay que hacer un DCL, bueno, que aquí los tengo, y hay que tomar en cuenta las fuerzas que tenemos en este problema. Bueno, vamos a asumir primero, disculpen, que si tengo un micrófono, okay. Vamos a asumir que la caja se desliza. ¿Esto por qué? Porque eso nos va a simplificar mucho el problema. Porque vamos a ver que si la caja si asumiéramos que rota, vamos a tener que tomar en cuenta también una aceleración angular. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a asumir es que la caja nada más se desliza en este problema. Y hay algo que tener en cuenta. Vamos a ver que si nosotros vemos que la caja se desliza, el movimiento va a ser más bien en esta dirección, va a ser hacia abajo, por así decirlo. Entonces vamos a definir nuestros ejes con estas direcciones positivas. Este es X y este es Y. ¿Qué otra cuestión? Bueno, aquí nada más no olvidar los 15 centímetros que hay de ángulo. Disculpen. ¿Y qué más? Bueno, eso sería. Ok. ¿Qué otros aspectos? Bueno, aquí vamos a hacer, este es nuestro DCL para lo que serían fuerzas. Bueno, este es el DCL propiamente y este es el diagrama el diagrama de inercias, por así. No estoy seguro del nombre, pero es, digamos, el lado derecho de la ecuación, por así decirlo, que en este caso vamos a tener, este es el lado de las fuerzas, podemos verlo como sumatoria de fuerzas en X o Y, o también para la sumatoria de momentos, con respecto a algún punto. Y aquí vamos a tener lo que sería o el igual a la masa por aceleración, que esos son vectores de inercia, o bien el momento inicial por la aceleración angular. Bueno, esto no es, más bien eso no ya. Bueno, sí es un vector, pero no le ponemos flechita. ¿Qué más? Ok, bueno, primero vamos a ir con el DCL de la caja. Para este problema, no estamos completamente seguros de que si nuestra caja rota o no, pero entonces por eso, bueno, primero veamos las fuerzas que hay. Bueno, aquí está el centro, ay no, esto no está muy centrado. Aquí está el centro de nuestra caja que estaría como a 0.5 del suelo, bueno, sí, el plano, y a 0.3, pero, bueno, ok, vamos a poner aquí en este punto, bueno, aquí actúa lo que sería nuestro peso. También vamos a tener, aquí vamos a hacer un eje ahí para poner un 0.3 al centro. Y recordemos que estamos asumiendo que la caja se va a mover hacia la derecha o más bien hacia abajo, por así decirlo. Se va a mover hacia abajo en el plano inclinado. Entonces, y se nos está dando un coeficiente de fricción. Entonces, eso quiere decir que hay una fuerza de fricción. Y si nuestro movimiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción va a trabajar en dirección contraria a lo que sería nuestro movimiento. Entonces, va a ser en esta dirección, hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tenemos? Aquí tenemos la normal. Ahora bien, aquí nosotros en nuestro problema no sabemos a ciencia cierta si nuestra caja va a rotar o no. Entonces, por eso vamos a definir una distancia X medida desde este punto para ver en dónde actúa nuestra fuerza de normal. Porque
Y vamos a ver que al final eso nos va a decir si nuestra caja rota o no. ¿Ok? Entonces, porque no sabemos cuál es la dirección de, bueno, no la dirección, sino el ancho de la caja que nos va a hacer que nuestra caja gire o no. Entonces, por eso tenemos que dejarlo como un incógnito. ¿Ok? A ver qué más me falta. Yo creo que esas son todas las fuerzas. Y vamos a hacer algo. Vamos a definir este punto A que va a ser en esta esquina inferior y vamos a usarlo como punto de análisis para lo que serían la sumatoria de momentos. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué nos queda? Igual vamos a definir el punto A acá. Y aquí nuestro vector X. Yo creo que en esta parte no, del lado derecho no se necesita. No, del lado derecho no. Ok. Si bien nuestra caja se mueve hacia la derecha, vamos a ver que va a tener una aceleración hacia la izquierda. Porque al fin y al cabo, esta caja se va a mover conjunto con, con lo que sería nuestro carretillo. Entonces, vamos a ver que vamos a tener, bueno, vamos a verlo desde el plano original, no desde el plano inclinado, pues que nuestra caja va a tener una aceleración hacia la izquierda. Pero si vemos bien, o sea, que sería completamente, en términos generales, sería pues nada más en X, bueno, en menos X en este caso. Pero ¿qué pasa acá? Vamos a tener que sacar los componentes de esta aceleración, bueno, de esta inercia, porque al fin y al cabo esto es un vector de inercia, más bien voy a poner aquí poner masa por aceleración, que eso podríamos verlo como un vector inercial, va a generar, en términos generales sería, bueno, en un eje, el común que nosotros usamos sería nada más en I, pero digamos, estamos analizándolo en un plano inclinado. Entonces, por esa razón vamos a tener que descomponerlo en componentes para nuestro plano inclinado. Entonces, vamos a tener aquí tanto una componente en X, que va a ser, bueno, ambas van a ser negativas por las direcciones que están tomando. Por esto, lo que habíamos dicho al inicio. Por cómo están, por donde estamos asumiendo las direcciones positivas. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, que aquí serían los 15 grados con respecto a la horizontal. Si no me equivoco, no, sí está. Ok, ¿qué más? Bueno, y creo que eso sería, bueno, nada más ahí para no olvidarnos que a la altura que se encuentra el centro de masa de nuestra caja va a estar a 0.5 y esta distancia acá de longitudinalmente donde está nuestro centro de masa es 0.3. Ok, ahora bien, vamos a hacer, como les he dicho al inicio, vamos a tomar el punto A. ¿Por qué vamos a tomarlo como el punto A? Porque si lo hacemos desde nuestro centro de masa, no nos va a dar el resultado. Y también aquí nos serviría para ver que el punto A nos sirve de referencia para ver, ¿cómo lo digo? Para identificar si nuestra caja rota o no. Entonces va a ser, si rotar, vamos a tener aquí, tendríamos nuestra vector de aceleración angular, pero vamos a asumir que no hay. Entonces, además, así nos podemos quitar de encima, si lo usamos en A, nos podemos quitar de encima lo que sería disculpen, el momento generado por la fuerza de fricción. Y esto también es algo que vamos a aplicar mucho, digamos, en estos problemas, como lo hacíamos en estática. En estática nosotros vamos a realizar la sumatoria de momentos para poder identificar, bueno, no para poder identificar, sino para más bien para quitarnos, dependiendo de la ubicación donde ubicamos nuestro punto de análisis, para poder quitarnos una u otra fuerza que realice momentos, que en este caso la que nos vamos a quitar es la fuerza de fricción, porque veamos que si lo sumimos nuestro punto de análisis en A, vamos a ver que la fuerza de fricción no nos va a generar ningún momento. ¿Por qué? Porque está actuando en la línea de acción de nuestro, de nuestro punto de referencia. Ok, vamos a asumir la dirección positiva en sentido antihorario, que sería en K, y vamos a poner sumatoria de momentos con respecto a va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos inerciales, bueno, cinéticos más bien, bueno, MK también tomados con respecto a A. Entonces, ¿qué vamos a tener del lado izquierdo? Todas aquellas fuerzas que van a ser momento con respecto a A. Y si vemos bien, ¿qué tenemos acá?
Vamos a tener, bueno, aquí vamos a dibujarlo con otro color para que quede más claro. Aquí vamos a tener nuestra fuerza de, bueno, el peso, cambiar un toque el grosor nada más. Y vamos a ver que tiene una componente tanto en X como en Y. ¿Y cuánto es este ángulo cuánto es este ángulo que tenemos acá? Los 15 grados que teníamos con respecto a la horizontal. Esto es un tema que hay que ver con triángulos semejantes y trigonometría, pero esto siempre lo vamos a asumir con respecto a la vertical de estos ángulos. Digamos, el ángulo que tengamos el ángulo de inclinación que tengamos en nuestro plano inclinado va a pasar a ser el ángulo que tenemos con estos vectores, por ejemplo, el de peso, lo vamos a tener, pero ahora no con respecto a la horizontal, sino bien con respecto a la vertical. Entonces, eso es un detalle a tomar en cuenta en este tipo de problemas. Hay un análisis ahí muy de fondo con geometría y trigonometría que no voy a hacer porque es muy extenso, pero para que siempre tengan en cuenta esto. Ok, que entonces vamos a tener, si vemos bien, lo vamos a tomar con respecto a, vamos a tener aquí, vamos a tener este brazo de palanca que tenemos acá, va a ser momento con la componente en Y de nuestro componente en X más bien, de nuestro peso. Ok, ahí también el peso, bueno, la masa de nuestra caja es de 50 kilogramos. Ok, entonces aquí vamos a tener un momento generado por la componente en X y vamos a ver que también después tenemos una componente por Y, si no me equivoco. Déjenme ver nada más. Ok, entonces vamos a tener, y si vemos esto, este vector va a ser negativo. No, mentira. Un momento nada más para revisar esto. Ok, ya lo que revisar. Ok, entonces, vamos a ver primero la componente en Y que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo primero con esa componente que estoy marcando en verde. Entonces veamos que aquí el brazo de palanca que hay acá, que nos generaría momento, sería pues la componente en X de la distancia que hay desde A hasta el punto donde se nos está generando bueno, el centro de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso más bien sería bueno, el peso, que sería, ahí voy a cambiar de color, sería 50 por 9.81, que esta sería nuestra fuerza, por coseno de 15. ¿Por qué? Porque vemos que estamos ocupando la componente vertical, pero en este caso nuestro ángulo está dado con respecto a la vertical. Entonces, para conseguir eso tenemos que multiplicarlo por coseno de 15. Y ahora, ¿qué vamos a multiplicar por acá? Uno diría que es 0.3, pero acuérdense lo que hemos dicho, que no sabemos si al final y al cabo, si al fin y al cabo nuestro cuerpo va a generar o no. Entonces vamos a asumir esta dirección como X. ¿Ok? Y ahora nos queda analizar la otra fuerza con respecto a ella. Sí, con respecto al punto A, que nos generaría también momento, que sería en este caso más bien la componente en Y. La componente en X de del peso. Entonces voy a cambiar aquí un toque el color para que quede un toque más claro. Entonces vamos a tener aquí nuestra fuerza, bueno, la componente en X. Pero veamos algo. Aquí, de fijo, sí va a ser a esta altura. Porque, digamos, el ancho de nuestro cuerpo no va a influir tanto. No, mentira, la altura aquí no va a generar tanto problema. Eh, entonces vamos a... Sí, es la altura, disculpen, sí, es la altura. Entonces, porque acordémonos de algo, digamos, si nuestro cuerpo es muy delgado, tiende más a, a girar. Un cuerpo que sea muy esbelto va a tender a girar, y más en estas ocasiones donde son inclinados. Veámoslo desde un ejemplo en la vida real. Digamos, si nosotros tenemos algo que es muy alto, depende si es muy ancho o muy delgado, si va a girar. Entonces, por esta razón,
vamos a escoger bueno, no vamos a escoger, sino que vamos a tomar esta altura como los 0.5 que teníamos al inicio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener vamos a tener 0.5 hacia acá. Y aquí vamos a tener nuestro vector. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, vamos a ver que esto va a ser más bien una rotación en menos k. Entonces sería 50 por 9.8, bueno, 81 por seno de 15 por x. No por x, no mentira, por 0.5. Y esto todo va a ser igual a la sumatoria de momentos por momentos iniciales. ¿Y qué vectores tenemos acá de inercias que nos podrían generar un momento? Serían estos vectores que tenemos acá. Entonces, un momento. Entonces, donde que en la sumatoria habrá momentos bueno, de inercias que nos van a hacer, que actúan como momentos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, veamos. Primero analicemos igual la componente en Y, que sería esta de acá. ¿Y qué vamos a tener acá? Veamos que la que nos interesa aquí sería la componente X de nuestro brazo de palanca medido desde A. Pero en este caso nosotros vamos a tomar el X. Entonces, sería, déjenme ver, 50, sí que sería la masa por la aceleración, que no sabemos cuánto es, disculpen, eso fue otro por ahí metido, y aquí no, lo que nos importa es la componente en X. Sí, la componente X, entonces sería, no, la componente en Y, entonces más bien sería seno de 15 por X. Y si vemos bien, este vector va a ser, bueno, en esta dirección va a ser este brazo de palanca que tenemos acá, por esta dirección, entonces nos va a dar una giración, un giro en K. Entonces, una rotación, disculpen. ¿Y ahora qué más? Y ahora vamos a analizar la componente, más bien en X, de ese vector M por A, bueno, de esa inercia, disculpen, un poco ya. Entonces, más bien, ahora nos va a importar esa componente que tenemos acá. Entonces, aquí más bien la componente que nos va a importar es en J del brazo de Planck. Y si vemos bien es 0.5, entonces sería 50 por A por, disculpen, sí, 50 por A, 50 por A, por 5, no mentiras, es 0.5, disculpen. No, nos importa más bien la componente en X, entonces más bien sí va a ser cos, que me enredé un toquecillo con los componentes, por los 0.5. Entonces esta va a ser nuestra ecuación 1 para este problema. ¿Y ahora qué nos queda? Esta es más sencilla porque esas son sumatorias de fuerzas que ya conocemos. Bueno, aquí nada más poner, bueno, no, más bien esto, hagámoslo en Y. Esto va a ser en Y asumamos que las direcciones hacia acá, hacia arriba son las positivas. Va a ser la sumatoria, igual la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por la aceleración, esto no hay que olvidarlo, la aceleración del centro de masa en Y, porque no podemos asumir porque lo estamos haciendo por componentes. Entonces vamos a analizar qué tenemos en Y. Vean que tenemos, bueno, ahí aquí se me olvidó ponerlo, que tenemos una fuerza normal que va hasta actuar en dirección positiva. Vamos a tener menos la componente en Y del peso, que sería en este caso 50 por 9.81 por cos de 15
Y creo que eso sí sería una de las únicas fuerzas en Y. Eso va a ser igual a masa, que sería 50, por la aceleración en Y. Ay, mentira, disculpe. Aquí se me fue un menos. Se me fue el menos porque veamos que nuestra aceleración del centro de masa va a ir en dirección negativa. Porque son estos vectores que tenemos acá. Y vemos que tanto la componente en X como la componente en Y van a ir en dirección contraria a las direcciones positivas que nosotros hemos asumido con nuestro marco de referencia. Entonces va a ser menos 50, que sería la masa por A, y aquí no hay que olvidar que sería la aceleración en Y. Entonces sería la componente, entonces sería por seno de 15. ¿Ok? Sí. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas. En X es igual a la masa por la aceleración, igual que siempre. Bueno, a la aceleración del centro de masa en X. Y vamos a asumir esta dirección como la dirección positiva. Y ahora, ¿qué nos queda? Vamos a ver qué en X tenemos. Más bien, el peso en esta ocasión va a ser más bien positivo. Entonces sería 50 por 9.81 por seno de 15, porque acordemos que ese ángulo está definido con respecto a la vertical, menos nuestra fuerza de fricción. ¿Y cuánto es nuestra fuerza de fricción? Recordemos que nuestra fuerza de fricción va a ser nuestro coeficiente de fricción, estático o cinético, independientemente de cuál sea, por la fuerza normal. Entonces lo vamos a definir y ya nosotros tenemos el coeficiente, que sería 0.5. Sería menos 0.5 por la normal, y esas serían las fuerzas que tenemos en X. Va a ser igual, y aquí que vamos a tener igual. Acuérdense que aquí nuestra aceleración va a ir en dirección negativa, entonces tenemos que poner un menos. Entonces va a ser menos 50 por la aceleración, pero en este caso sería por cos de 15. ¿Ok? Y si nosotros llegamos y metemos esto en una calculadora, bueno, lo resolvemos por el método que ustedes quieran, vamos a ver que nuestra fuerza normal, bueno, dependiendo del punto donde lo tengamos, nuestra fuerza normal va a cambiar, por eso tenemos lo del X. Entonces, por eso no estamos completamente seguros de cuánto es ese valor de fuerza normal. Entonces, vamos a tener que nuestra fuerza normal nos va a dar 447.81 newtons, que nuestro X, para que se cumplan todas estas condiciones, es 0.50, y que nuestra aceleración es de 2.01. Ahora bien, ¿cómo interpreto yo estos resultados? Estos resultados nos quieren decir que si nuestra X, o sea, si nuestro ancho de nuestra caja fuera menor, disculpen, disculpen un momento. Sí, disculpen. Ahora, ¿cómo analizamos ok, sí estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Cómo analizo yo estos resultados? Ahora bien, tal vez los valores de la fuerza, de la normal y de la aceleración, ok, eso están bien. Pero ¿cómo analizo yo este valor de X? Esto quiere decir que para este valor de X es como un valor límite. Este valor límite nos quiere decir que si nuestra caja fuera menor, o sea que si nuestra caja tuviera un valor menor a 2.5, más bien nuestra caja, lo que habíamos asumido al inicio estaría mal. Digamos, de nuestro ancho de caja no sería este valor. Lo que nos quiere decir, me estoy enredando mucho, lo que quiero decir es que, digamos, si nuestro ancho de nuestra caja fuera, bueno, la mitad de nuestro ancho sería menor a este valor, quiere decir que lo que asumimos al inicio está mal. Porque imagínenselo como en una vida real. Una caja, digamos, si nosotros tenemos una caja alta, pero es muy delgada, esa caja va a tender más
a volcarse que una caja que es, si bien es alta, pero es ancha. Véanlo, véanlo de esta manera. Entonces, si tuviéramos un valor de ancho menor a 250, bueno, 0.150, esto quiere decir que nuestra caja rotaría. Pero veamos que nuestro ancho más bien es de 0, bueno, nuestra mitad de nuestro ancho sería 0.3, entonces esto quiere decir que nuestra caja no va a rotar. Y nuestra aceleración para este caso, digamos que es lo que nos piden en el ejercicio, esta sería la aceleración que nos haría que nuestra caja, bueno, sí, que nuestra caja solo se deslizara. Y bueno, este sería el primer problema. Y ahora vamos a pasar con el segundo.